bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Nati, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí haciendo una cosa interesante en esta cuarentena que Bueno, no qué es bueno. conciliando, Pues pero sí, bueno, todo muy bien. qué bueno. Bueno, para quien no conoce a Lorena, Lorena es periodista venezolana y tiene muchos proyectos interesantes. Nos está apoyando como directora de comunicación en nuestra organización, en Building Up Venezuela, pero además ella tiene una empresa que se llama La Strategicom de comunicación y tiene un podcast muy interesante que sirve un poco de punto de encuentro de talento venezolano, gente diferente y además que ella lo logra transmitir de una forma bastante cercana y que yo recomiendo que sigan ese podcast nosotros, que creo que está en Spotify y en YouTube, Sí, ¿correcto? correcto. Entonces aprovecho Gracias, la... Nati. Y Oye, bueno, te ves por aquí. ¿sí? Ahora sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de una comunicación más humana. ¿Cómo es eso? Porque se supone que la comunicación es así como entre Humana. personas. o- o Bueno, sí, nada, gracias por esa introducción, Nati, y bueno, por la invitación, por estar hoy de este lado, ¿no? Quienes nos han seguido a Building Up y han estado en algunas de nuestras charlas de estas Building Up Talks, han visto bueno, hemos traído gente maravillosa, así que para mí es un honor estar hoy aquí porque, bueno, yo siempre entrevisto a la gente, ¿no? Entonces, ahora estoy como del otro lado y nada, súper, súper bien. Muchas gracias. A ver, la comunicación más humana, sí, bueno, se supone que la comunicación inicialmente es humana, porque, bueno, hemos crecido con esa idea, ¿no? Que nos enseñan en el colegio de pequeños, de, bueno, emisor, mensaje y receptor, ¿no? Como que el proceso de comunicación se reduce de alguna manera a esa tríada. Pero yo he querido, pues, plantear una nueva que complemente esa, por supuesto, no es que yo me estoy inventando nada. Porque bueno, creo que a veces se nos olvida justamente que somos humanos. Y cuando digo que somos humanos me refiero a nosotros, o sea, a cada uno de nosotros, como a olvidar que la persona que tenemos delante, pues es eso, es una persona, es un ser humano. Entonces, si yo tengo miedo, si yo estoy contenta, si yo estoy brava, si yo estoy triste, es decir, la otra persona también puede estar sintiendo todo eso y puede incluso sentir lo mismo o algo distinto y por lo tanto la percepción de lo que yo le estoy diciendo también puede variar, ¿no? Entonces, bueno, lanzo todo esto aquí de primera solo para que podamos ver que hacernos conscientes, porque al final todos lo sabemos, pero es como hacernos conscientes de que el proceso de comunicación no es tan sencillo como emisor, mensaje y receptor, sino que hay muchos más factores y esos factores están allí justamente porque somos humanos. Entonces, cuando yo hablo de comunicación más humana, me refiero un poco a ese plus, ese más, es justamente hacernos conscientes de esto, ¿no? Básicamente, eso para comenzar. Pero ahora si se quiere tenemos una complicación añadida porque el ser humano está acostumbrado al contacto, al Claro. verse, al estar cerca, ese contacto persona a persona y ahora con esta crisis mundial, que tenemos esta crisis de salud, eh, estamos utilizando mucho herramientas tecnológicas que nos alejan y que a veces, por ejemplo, en los chats, en WhatsApp o el servicio que se utilice, es como más frío, no suele tener tono, porque cada quien le da su... Hay un Sí. efecto o sea, que de alguna manera genera ruido a veces en la comunicación. ¿Cómo hacer para realmente un poco saltar ese Claro, punto? lo que pasa es que en este caso el tema digital, ¿no? Los medios digitales de comunicación, léase WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, yo qué sé, redes sociales en general, ¿no? Sí, claramente hay un distanciamiento físico y eso puede y de hecho impide parte del proceso de comunicación, que es sobre todo la parte de la llamada comunicación no verbal, ¿no? Los gestos, las posturas, todo esto, ¿no?
Pero yo quisiera hacer énfasis en que más allá de el medio, ¿no? Porque esto vendría a ser como los medios por los cuales nos estamos comunicando, más allá del medio, yo quisiera enfatizar en la parte humana, ¿no? Que es como la base para mí, por lo menos de esta conceptualización que yo estoy haciendo. Porque independientemente del medio, y si bien no es lo mismo que yo escriba algo por WhatsApp, como nunca ha sido, es decir, cuando escribes por cualquier vía es difícil, ¿no? Es más complejo entender porque no le das el tono, entonces lo que la otra persona lo lee con el tono pues, que esa persona le da, y etcétera, ¿no? Claro que hay más complicaciones, pero yo quiero hacer énfasis, como te decía, en la parte humana, y eso cuando te dije hace un momento que yo planteaba otra tríada, y que quiero traer un poquito a colación para mezclar con esto que me estás preguntando. Esa tríada es el poder de la mente, el poder de la palabra y el poder de las personas, ¿no? Entonces, claro, si partimos de allí, ya ahora podemos hablar un poquito más de cada uno de ellos, pero si partimos de allí, lógicamente el medio, en este caso desde el punto de vista tecnológico, como preguntabas, bueno, es una herramienta. Entonces, claro, como todas las herramientas, pues bueno, las puedes usar de manera más positiva o de manera menos positiva, ¿no? Entonces, claro, tú tienes un tornillo y un destornillador y puedes hacer con eso infinitas cosas muy buenas e infinitas cosas muy malas. Entonces, claro, independientemente del medio que tengamos, yo creo que tenemos que hacernos conscientes de la dimensión humana de la comunicación. Tenemos que siempre estar atentos a lo que cada uno de nosotros está sintiendo y a lo que cada uno de las personas con las que nos estamos comunicando también está sintiendo, ¿no? Para que pueda haber una verdadera comunicación. Si no, lo que va a haber es una transmisión de información. Entonces puedo estar yo aquí hablando y tú o las personas que nos ven y nos escuchan, pues bueno, percibiendo distintas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no hay comunicación, hay una transmisión de información, mientras que si yo de repente me hago consciente de cómo me siento yo en este momento y de cómo te puedes llegar a sentir tú, bueno, pues también allí el proceso va a ser totalmente diferente. Sí, el tema de la empatía es súper importante para la comunicación. ¿Y qué Claro. podemos hacer para hacernos conscientes e incorporar esto en nuestra vida diaria? O sea, en nuestro tema personal, familiar, en las empresas, en nuestros equipos de trabajo, en las organizaciones. Sí, bueno, justamente fíjate que has mencionado una palabra que es muy importante, pero sobre todo es muy importante porque está como de moda, ¿no? El tema de la empatía es un tema clave, pero para que pueda ser clave de verdad tenemos que de nuevo hacernos conscientes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de empatía, que creo yo que es una yo creo que el proceso de comunicación, más allá de ser emisor, mensaje y receptor, tiene que ver con la empatía, con la comunicación y con la acción, ¿vale? Es decir, yo tengo que hacerme consciente de lo que yo siento y de lo que tú sientes para poder entonces comunicarme mejor. Eso es la empatía. Luego tengo que pues comunicarme en función a eso, ¿no? Si yo tengo miedo, pues bueno, probablemente mi comunicación, si sale desde el miedo, pues va a provocar miedo o va a provocar distanciamiento o va a provocar una serie de reacciones en ti, en el receptor, en este caso, quien sea, pues bueno, que de repente no son las que quiero o de repente sí, pero entonces hacerme consciente de eso, ¿no? Entonces, claro, empatía, comunicación y luego la acción. Es decir, si no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, pues nada tiene sentido, ¿no? O sea, al final la comunicación es una parte, tan solo una partecita de todo nuestro proceso evolutivo como seres humanos. Entonces, claro, para poder tener una comunicación que fluya, pues tenemos que hacernos conscientes de todas estas etapas, ¿no? Entonces, me preguntabas cómo perdón, cómo hacer esto, ¿no? ¿Con qué se come? Es decir, ajá, ¿qué hago con esto de la comunicación más humana? Yo creo que decía antes lo del poder de la mente, el poder de la palabra y el poder de las personas. Y quiero ahondar un poquitico en eso, ¿no? Porque suena como a una cosa ahí rara,
Sería. Este, sí, y es como, bueno, ¿esto qué es, no? Cuando hablo del poder de la mente, justamente hablo de hacernos conscientes de nuevo, perdón que use tanto esta frase, pero es que creo que es una de las claves, hacernos conscientes de lo que siento, lo que pienso, ¿no? Todo lo que está en mi mente. Si yo estoy alimentando, por lo que sea, un pensamiento o una emoción que promueve pensamientos a su vez y emociones negativas o oscuras que existen, ojo, y que nadie las está vetando y que son importantes, ¿vale? O sea, no tenemos que ocultarlas, ¿no? Es decir, si yo tengo rabia, tú tienes rabia, eso está ahí y vale. Ahora bien, ¿qué hago con eso, no? Entonces es el poder de la mente en ese sentido. Cuando tenemos miedo, y la mayoría, hablo del miedo porque la mayoría creo que es una de las emociones más fuertes, la mayoría de nosotros cuando sentimos miedo podemos huir, podemos paralizarnos o podemos avanzar. Pero avanzar, sabes, con esta ira en muchas ocasiones, porque claro, el miedo como lo reflejo, bueno, para protegerme, ¿no? Tiendo a cerrar un poco esa coraza. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo esto está en la mente. Entonces, si nosotros somos capaces de hacernos conscientes de eso, pues bueno, posiblemente estemos abriendo una puertecita o una ventana hacia una comunicación más humana. ¿Qué pasa luego del poder de la mente? Que entonces está el poder de la palabra. Ok, ya me hice consciente de que lo que me pasa es que tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo, por ejemplo, en esta situación del COVID-19, bueno, tengo miedo de, yo qué sé, perder mi trabajo, tengo miedo de que me enferme, tengo miedo de que alguna persona de mi entorno enferme, tengo, en fin, ¿no? O sea, hay muchos miedos. Entonces, claro, eso genera una cadena de reacciones, pues bueno, naturales, que están allí, pero que simplemente tenemos que hacernos conscientes de ellas. ¿Qué pasa con eso? Pasamos al poder de la palabra. ¿Qué estamos diciendo? ¿Vale? Con respecto a eso que estamos pensando o sintiendo. Así como el pensamiento crea una realidad o puede crear una realidad a partir de, o sea, tú piensas algo, eso te conecta con una emoción determinada, esa emoción determinada te hace, pues bueno, reaccionar, ¿no? Entonces, claro, así como existe ese cablecito, pues también existe el cablecito de hablar. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, cuando comenzó toda esta situación de la pandemia, no, que es el confinamiento, bueno, la palabra confinamiento es la palabra legal, está bien, es la palabra correcta, pero nos lleva a pensar en cualquier tipo de situación en la que podemos estar confinados. Y este pensar no necesariamente es consciente, hay veces que no lo pensamos, pero nuestro inconsciente nos lleva a ello y entonces las emociones y los pensamientos que se generan están relacionados a eso, a una situación de estoy presa, ¿no? O sea, estoy encerrada, ¿no? Estoy tal. Entonces, bueno, estamos generando unas realidades en nuestra mente a partir de las palabras. Entonces, bueno, ese es el poder de la palabra, por poner un ejemplo. Luego está el poder de las personas. Claro, una vez que tú eres empático, una vez que tú te haces consciente de lo que tienes en la cabeza, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, de tu entorno, y te haces consciente de las palabras que utilizas para nombrar a tu entorno, bueno, entonces viene el poder de las personas, porque allí es cuando vas a poder conectar verdaderamente con el otro. Ahí es cuando se produce un verdadero proceso de comunicación y no solamente una transmisión de información, ¿no? Más o menos así sería el procedimiento. Además que es algo que es aplicable no solamente en la parte de personas, sino que también en todo tema de comunicación corporativa. Yo creo que Total, más aún en esta situación, en la medida que las marcas vean a consumidores y a clientes y no a personas o a ciudadanos, tienen muchas más posibilidades de fallar, porque claro, realmente cuando ves a ciudadanos y a personas y eres empático, yo creo que esas son las marcas que van a salir con una tal cual. factura Claro, y lo hemos positiva. visto, lo estuvimos conversando, de hecho, en uno de estos lives de Building Up, Sí, porque, claro, las marcas, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo todos en este momento? No, mentira, no es lo que deberíamos, es lo que va a traer posiblemente mayores resultados positivos. No es lo que deberíamos, aquí nadie debe hacer nada, cada quien que haga lo que quiera, ¿vale? Pero, bueno, hay marcas
que es el momento de dar, ¿no? Dicen mucho por allí. Entonces, ¿qué Perfecto. significa eso? Bueno, que sí, que una marca pues es un negocio, con lo cual es una empresa, con lo cual pues tiene que vender, por supuesto. Ahora bien, ¿es el momento de vender lo que sea que tú vendes? No sé, de repente si son mascarillas, tal vez, pero podías comenzar regalando unas cuantas, ¿no? O sea, es un momento complejo esto del COVID y yo creo que, claro, lo traigo a colación porque es lo que estamos viviendo, pero al fin y al cabo esto es aplicable en cualquier momento de la vida, ¿no? No todo puede ser simplemente la empresa y el negocio, que está muy bien, pero bueno, también hay que tener un poquito de empatía, de compasión, de humanidad. O sea, no le pongamos si quieres adjetivos, porque bueno, aquí entran entonces las valoraciones, las creencias y una serie de cosas que no nos daría este live ni tres más para hablar, pero bueno, Excelente. en cualquier caso, o sea, el hecho de hacernos conscientes de que somos humanos y qué implica ser humanos, ¿no? Yo creo que se basa un poco en eso, en hacernos conscientes de que podemos ser vulnerables también, de que podemos estar un día tranquilos en este proceso de confinamiento, ¿no? O retiro, o bueno, como lo queramos llamar, pero bueno, al día siguiente podemos estar mal. Eh, el otro día me comentaba alguien, bueno, una situación con un alquiler, ¿no? De un negocio. Claro, la persona que tiene el negocio, el dueño del negocio, pues no le quiere bajar el alquiler a la persona pues pedía la rebaja del alquiler, porque bueno, lógicamente no lo está utilizando porque estamos todos en casa y tal. Bueno, una cadena, ¿no? Entonces, bueno, pero es que esta persona no es empática conmigo, él tendría que bajarme el alquiler. Y, o sea, no sé si tendría o no tendría que bajar el alquiler. Lo que habría es que preguntarnos qué significa la empatía para él y qué significa la empatía para ti. Y lo que tendríamos que preguntarnos, si vamos más adentro todavía, es de qué tiene miedo cada uno de esas dos personas, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de lo mismo. No hubo comunicación en esa transacción porque, bueno, no llegaron a nada, claro, pero es que no llegan a nada porque se están intentando comunicar desde un sitio que no es sano. ¿Y cuál es ese sitio? El miedo. Entonces, ¿qué hace el miedo? Repito, claro, uno de los dos tiene miedo de no poder pagar el alquiler y el otro tiene miedo de que si tú no me pagas ese alquiler, yo no puedo pagar tal otra cosa, ¿no? Por decir algo, los impuestos. Entonces, bueno, quiero decir, si nos ponemos en la situación, a eso le llamo yo, no tiene por qué ser así, pero eso le llamo yo empatía, ¿no? A tener la capacidad de pensar en cuál es realmente mi motivación en este momento. Eh, ¿Para qué estoy yo haciendo esto? Yo quiero pedir esta rebaja del alquiler, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A dónde puedo llegar? Entonces, bueno, tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? De no poder pagarlo. Ok, entonces me siento con mi miedo. ¿Y qué significa me siento con mi miedo? Porque claro, esto se dice así y la gente cree que uno está aquí pues muy hippie, ¿no? Y un poco sí, pero quiero decir, la manera de aplicarlo para mí es muy sencilla. Ok, yo tengo miedo a no poder pagar el alquiler, pues me siento con mis numeritos, saco mis cuentas, veo bien qué tengo, qué no tengo, de qué puedo prescindir, de qué no. Es decir, eso es sentarnos con nuestro miedo. Y a partir de allí, mi comunicación con la otra persona va a ser totalmente distinta. Y sobre todo mi comunicación conmigo también va a ser distinta, porque entonces yo voy a entender qué es lo que me pasa y voy a poder explicárselo a la persona. Le voy a decir, mira, yo tengo esta situación, podría pagarte así o asá, o no sé qué. Esto no es más que hacernos responsables de nosotros y de los demás en el sentido de nuestra relación con los demás. Entonces, bueno, un poco esto es lo que yo llamo comunicación más humana, pero bueno, entiendo que no es un proceso sencillo, es un reto y además, pues bueno, que están implicados pues muchos factores, ¿no? Sí, y yo creo que además es súper necesario, ya no solamente en esta época por la crisis, pero es que veníamos de un momento en que se daba todo por sentado, que todo iba muy rápido, que pensábamos que teníamos que el estilo de vida o que las cosas se daban por seguro y que yo creo que justamente a lo mejor este momento, esta pausa nos hace pensar y nos hace reflexionar Sí. en temas como este. Justamente es una buena oportunidad de ver qué decimos y cómo lo decimos y cómo afecta nuestras relaciones con los demás.
Claro, tal cual. Mira, esto se puede aplicar, como tú bien decías, a nivel personal, profesional, si eres jefe, si eres CEO, si eres trabajador, si eres empleado, si eres autónomo, si eres emprendedor, mira, lo que sea que tú hagas, si lo haces desde el punto de vista personal, que es lo ideal, ¿no? Que es lo que nos va a traer mayores beneficios, bueno, ya de ahí lo vas a extender naturalmente hacia tu área profesional, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo hablando también del tema de la aplicación de esto en distintas áreas. El tema, por ejemplo, político, ¿no? Merkel, es decir, sin ánimos aquí de catalogar a Merkel como Angela Merkel, ¿no? Sino a ella como la líder que manejó esta situación de determinada manera. Si yo digo que la comunicación más humana parte de la empatía, la comunicación y la acción, por ejemplo, ¿no? Y luego ya están los poderes estos de los que estábamos hablando, el poder de la mente, el poder de la palabra y el poder de las personas. Esto lo podemos ver tranquilamente en un caso tan complejo, ¿no? Como es el manejo de esta pandemia desde un país como Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? A ver, primero, la empatía, ¿no? Yo tengo miedo, ella, ¿no? Porque bueno, claro, una señora mayor, la teníamos viendo hace el año pasado, creo, hace no sé exactamente cuántos meses, pero más o menos hace un año, la vimos con esto de los temblores, entonces un tema, que si Angela Merkel, que si está enferma, que si tal. Entonces, bueno, hay una situación allí. Luego, ok, yo tengo miedo. ¿Qué sienten los ciudadanos de mi país? Pues lo mismo que yo, miedo, ¿no? Entonces, ok, ya ahí estamos siendo empáticos, hay miedo, todos tenemos el mismo miedo. Vale, es una pandemia, esto es una situación global, con lo cual hay que enfrentarse a ella. Siguiente paso, empatía, comunicación. ¿Qué voy a hacer? Pues comunicarme en función de esa empatía. Ustedes tienen miedo, yo tengo miedo, estupendo, estamos todos en el mismo barco. Ahora bien, ¿cómo vamos a afrontar esto? Bueno, esta es la situación, esta es la realidad, esto nos va a atacar a todos, es decir, con honestidad, ¿no? También, desde el conocimiento y la conciencia de lo que sientes, puedes ser honesto en tu comunicación. Y luego, pues la acción. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer con respecto a esto? ¿No? Te haces responsable entonces de lo que sientes, de lo que dices y por tanto de lo que haces. Entonces, bueno, es un ejemplo grande, porque es una situación grande, de una cosa que tenemos que aprender a aplicar cada uno de nosotros, porque creo yo, vamos, esto obviamente es mi percepción de la vida y de las cosas, no tiene por qué ser así, pero vamos, yo creo que es una oportunidad maravillosa el hacer este ejercicio de conciencia, es una oportunidad maravillosa para que las cosas te fluyan mejor, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Lo decías con las empresas, pues igual. Es decir, si eres CEO, jefe o lo que sea, y tienes una plantilla, pues bueno, también ser empático con tu plantilla y ser honesto con la plantilla. Es decir, claramente tú tienes tus intereses, tú tienes una empresa, bueno, obviamente, pero además de tus números, tienes una serie de personas que a su vez son o representan a unas familias determinadas y bueno, pues hay una situación social real. Entonces, bueno, seamos empáticos en realidad, no seamos empáticos desde, bueno, es que hay que ser empáticos, ¿no? Porque ahora Sí. está de moda, entonces tenemos que ser empáticos. No, o sea, seamos empáticos desde la conciencia de lo que yo siento y lo que tú sientes. Y solo a partir de allí vamos a poder sentarnos y hablar honestamente. Eso es una comunicación más humana. Sí, porque aparte yo creo que la transparencia es fundamental y yo creo que el interlocutor nota cuando no eres Claro, y no estás siendo empático de verdad. total. Y no sé si quieres agregar algo más, si hay algún punto más. Bueno, a ver, Bien. yo quisiera, voy a mirar aquí, tengo una chuletica. Yo resumo esto, es muy gracioso porque lo hago con una canción. Y es una canción de Jorge Drexler, que conocemos los que somos seguidores de Jorge Drexler, por supuesto, que dice, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, ¿qué pasa? Yo resumo todo el proceso de comunicación más humana allí. ¿Por qué? Porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Es decir, es así de sencillo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer?
pues intentar conectarnos con la otra persona desde lo mejor que somos nosotros. Entonces, si tú te haces consciente de lo que está en el poder de tu mente, de lo que está en el poder de tu palabra y de lo que está en el poder de las personas con las que te relacionas, lógicamente la consecuencia natural de eso va a ser una comunicación más humana. La consecuencia natural de eso va a ser mayores beneficios para tu paz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final yo creo que si cada uno de los seres humanos de este planeta hace bien su parte, pues bueno, las cosas fluyen bastante mejor. Y no lo digo porque, bueno, ahora a partir de esta situación de la pandemia vamos a tener un mundo mejor y todos vamos a ser bellos y felices. No, esto, yo no creo que esto vaya a ser así, pero sí creo que es una oportunidad para reflexionarlo, ¿no? Es una oportunidad, por lo menos, repito, para hacernos conscientes. Ya a partir de allí, todo lo que venga va a ser ganancia. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, porque estamos ya acercándonos a la hora. A todas las personas que nos están escuchando, cualquier duda, cualquier pregunta, nos mandan un mensaje y por supuesto Lorena estará encantada de contestarles y bueno, y los invitamos también para mañana que vamos a seguir con nuestras charlas y mañana tenemos un tema muy interesante también, vamos a hablar sobre la cultura y cómo se enfrenta el sector de la cultura, la industria cultural a toda esta crisis, ¿no? Que ha sido sin duda alguna uno de los sectores más golpeados. Así Tenemos es. a Alex Ojeda, que también es muy cercano a nuestro entorno. Entonces, muchas gracias a todos por compartir con nosotros, por seguirnos y pues nada, estaremos aquí mañana a esta misma hora. Gracias, Natacha, por la invitación. Y gracias a todos.